Periodismo judicial. Puedo decir que este tema siempre me pareció un desafío. La dificultad que se presenta en la cobertura de temas judiciales resulta de la abundancia de casos que se tramitan en los juzgados. Entonces se plantea la pregunta de qué caso tomar de entre todos los que allí se tramitan. Entre los asuntos jurídicos hay grandes controversias, pero para efectos de este taller nos enfocaremos en los cotidianos. Esos casos que de algún modo reflejan la sociedad en que vivimos. Es claro que las dificultades que no pueden ser resueltas en la vida cotidiana se someten al criterio de un juez. En este taller nos enfocaremos, entonces, en las búsquedas que se plantean los periodistas, por ejemplo, cuando llegan a los tribunales. Y queremos sostener que con la sola elección de un determinado tema judicial, hay algo del periodista que está implicado. Entonces, conviene que los periodistas se pregunten, ¿por qué elegimos hacer determinada cobertura? ¿Por qué elegimos determinado tema? En este taller trabajaremos sobre un tema sencillo, un tema que sin embargo suscita opiniones divergentes entre quienes asisten a los talleres de forma presencial. Un tema que ha provocado intensos debates, pese a que se trata de un tema de la vida cotidiana. En cierta medida, frente a casi todos los temas, los periodistas tenemos ya una opinión y conviene reconocerla. Este sencillo tema judicial lo demuestra. En los temas judiciales conviene marcar cierta distancia respecto de esas opiniones para lograr una cobertura imparcial o al menos equilibrada. Entonces, como primera parte de este taller vamos a hacer también una lectura de los datos básicos de una audiencia pública en un caso de demanda de alimentos que plantea una mujer a su esposo para el niño de 3 años que tuvieron cuando se encontraban casados. Los datos se presentarán a modo de una conferencia de prensa. Luego de la exposición inicial, los participantes harán las preguntas que consideren pertinentes para la elaboración de una nota judicial sobre el tema planteado. Los periodistas indagarán, recogerán datos necesarios, antecedentes, lo que haga falta para escribir la nota periodística cuyos datos están claramente incompletos. ¿Qué hace falta para completar la nota periodística? ¿Cuál es el enfoque que daremos a este artículo y que se reflejará en el titular? La nota que escriban los participantes deberá contemplar algunos asuntos. Mostrará cuáles son los intereses en conflicto, en qué ha fundamentado el juez su decisión y profundizará en la razón de la resolución tomada por el juez. Deberá resultar imparcial y mantener un cierto balance entre las dos partes en litigio. Los asistentes deberán mostrar la relevancia de la cobertura realizada pese a que se trata de un tema cotidiano. Intentarán mantener presente una frase de Jorge Luis Borges. La frase dice: "No escribo para una selecta minoría, término que para mí no significa nada. Tampoco escribo para esa adulada entidad que llamamos las masas. No creo en ninguna de esas dos abstracciones, tan caras para el demagogo. Escribo para mí y para mis amigos. Y escribo para aplacar el paso del tiempo". Bueno, con esos antecedentes, ahora les voy a dar los datos básicos con los cuales ustedes emprenderán su propia investigación para redactar una nota completa judicial. Esta es la última audiencia que se realizará en uno de los juzgados de la familia en Guayaquil. Hasta allí se presentan una mujer y un hombre, padres de un niño de 3 años, acompañados de sus representantes legales. Ella demanda el aumento de la pensión de alimentos de su hijo. La estrategia del abogado del demandado será mostrar que sus ingresos actuales y sus gastos
no le permiten cubrir el aumento de la pensión que solicita la madre y propone mantenerse en el inicialmente pactado, esto es $86. A la vez intentará mostrar que la madre del menor está también en condiciones de contribuir a la manutención del hijo, pues trabaja como secretaria en una oficina privada y recibe un salario de $520. El juez escucha a las partes y les pregunta si existe alguna posibilidad de acuerdo. El abogado del demandado responde que no, por lo que le corresponderá al juez emitir su resolución. El juez falla a favor de la madre. El magistrado argumenta que la obligación de mantener al menor le corresponde tanto a la madre como al padre, pero señala también que un juicio de alimentos tiene como objetivo fijar el monto que deberá aportar el padre, por lo que descarta los alegatos del demandado. El juez revisa la tabla de mínimos que establece el Código de la Niñez y Adolescencia y fija un nuevo monto para la pensión de alimentos. Esa ha sido la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte de este taller. Ahora los participantes harán una lista de los posibles enfoques que puede tener la nota periodística a propósito de este tema. En los talleres dictados hasta ahora, con estos pocos datos, cada periodista encontró un eje noticioso diferente y con ello un eje de investigación distinto. En la cobertura de los temas judiciales, como casi siempre en periodismo, hacemos una lectura abierta de los hechos y luego escogemos un enfoque. Lo que se plantea en este caso es cómo conseguir que el tema sea relevante, que tenga interés público. ¿Qué elementos hacen falta, por otra parte, para elaborar una nota periodística completa? ¿Cómo haremos la investigación? ¿Qué preguntas nos haremos? ¿Cómo conseguir que este artículo tenga el balance adecuado? ¿Cómo escribir una nota judicial que sea accesible al lector y cómo escapar del lenguaje jurídico sin perder por ello precisión? Para concluir este taller les propongo reflexionar sobre un modo de trabajo que tenía el escritor y periodista británico Graham Greene y que aparece comentado en el prólogo del libro Reflexiones. Se trata en realidad de una recomendación que Graham Greene da a los cineastas. Greene sugería a los periodistas comenzar sus artículos por los asuntos dramáticos más sencillos y populares. Por ejemplo, el chirrido de los frenos de un automóvil que se da a la fuga. Decía que solo entonces, en secreto y con un movimiento lento y astuto, conviene pasar a niveles más sutiles, más pensados, en los que sea posible sugerir los valores humanos que están en juego. Gracias. Periodismo judicial. Puedo decir que este tema siempre me pareció un desafío. La dificultad que se presenta en la cobertura de temas judiciales resulta de la abundancia de casos que se tramitan en los juzgados. Entonces se plantea la pregunta de qué caso tomar de entre todos los que allí se tramitan. Entre los asuntos jurídicos hay grandes controversias, pero para efectos de este taller nos enfocaremos en los cotidianos. Esos casos que de algún modo reflejan la sociedad en que vivimos. Es claro que las dificultades que no pueden ser resueltas en la vida cotidiana se someten al criterio de un juez. En este taller nos enfocaremos, entonces, en las búsquedas que se plantean los periodistas, por ejemplo, cuando llegan a los tribunales. Y queremos sostener que con la sola elección de un determinado tema judicial, hay algo del periodista que está implicado. Entonces, conviene que los periodistas se pregunten, ¿por qué elegimos hacer determinada cobertura? ¿Por qué elegimos determinado tema? En este taller trabajaremos sobre un tema sencillo, un tema que sin embargo suscita opiniones divergentes
entre quienes asisten a los talleres de forma presencial. Un tema que ha provocado intensos debates, pese a que se trata de un tema de la vida cotidiana. En cierta medida, frente a casi todos los temas, los periodistas tenemos ya una opinión y conviene reconocerla. Este sencillo tema judicial lo demuestra. En los temas judiciales conviene marcar cierta distancia respecto de esas opiniones para lograr una cobertura imparcial o al menos equilibrada. Entonces, como primera parte de este taller vamos a hacer también una lectura de los datos básicos de una audiencia pública en un caso de demanda de alimentos que plantea una mujer a su esposo para el niño de 3 años que tuvieron cuando se encontraban casados. Los datos se presentarán a modo de una conferencia de prensa. Luego de la exposición inicial, los participantes harán las preguntas que consideren pertinentes para la elaboración de una nota judicial sobre el tema planteado. Los periodistas indagarán, recogerán datos necesarios, antecedentes, lo que haga falta para escribir la nota periodística, cuyos datos están claramente incompletos. ¿Qué hace falta para completar la nota periodística? ¿Cuál es el enfoque que daremos a este artículo y que se reflejará en el titular? La nota que escriban los participantes deberá contemplar algunos asuntos. Mostrará cuáles son los intereses en conflicto, en qué ha fundamentado el juez su decisión y profundizará en la razón de la resolución tomada por el juez. Deberá resultar imparcial y mantener un cierto balance entre las dos partes en litigio. Los asistentes deberán mostrar la relevancia de la cobertura realizada pese a que se trata de un tema cotidiano. Intentarán mantener presente una frase de Jorge Luis Borges. La frase dice: "No escribo para una selecta minoría", término que para mí no significa nada. Tampoco escribo para esa adulada entidad que llamamos las masas. No creo en ninguna de esas dos abstracciones, tan caras para el demagogo. Escribo para mí y para mis amigos. Y escribo para aplacar el paso del tiempo. Bueno, con esos antecedentes, ahora les voy a dar los datos básicos con los cuales ustedes emprenderán su propia investigación para redactar una nota completa judicial. Esta es la última audiencia que se realizará en uno de los juzgados de la familia en Guayaquil. Hasta allí se presentan una mujer y un hombre, padres de un niño de 3 años, acompañados de sus representantes legales. Ella demanda el aumento de la pensión de alimentos de su hijo. La estrategia del abogado del demandado será mostrar que sus ingresos actuales y sus gastos no le permiten cubrir el aumento de la pensión que solicita la madre y propone mantenerse en el inicialmente pactado, esto es $86. A la vez intentará mostrar que la madre del menor está también en condiciones de contribuir a la manutención del hijo, pues trabaja como secretaria en una oficina privada y recibe un salario de $520. El juez escucha a las partes y les pregunta si existe alguna posibilidad de acuerdo. El abogado del demandado responde que no, por lo que le corresponderá al juez emitir su resolución. El juez falla a favor de la madre. El magistrado argumenta que la obligación de mantener al menor le corresponde tanto a la madre como al padre, pero señala también que un juicio de alimentos tiene como objetivo fijar el monto que deberá aportar el padre, por lo que descarta los alegatos del demandado. El juez revisa la tabla de mínimos que establece el Código de la Niñez y Adolescencia y fija un nuevo monto para la pensión de alimentos. Esa ha sido la primera parte. Ahora vamos con la segunda parte de este taller,
Ahora los participantes harán una lista de los posibles enfoques que puede tener la nota periodística a propósito de este tema. En los talleres dictados hasta ahora, con estos pocos datos, cada periodista encontró un eje noticioso diferente y con ello un eje de investigación distinto. En la cobertura de los temas judiciales, como casi siempre en periodismo, hacemos una lectura abierta de los hechos y luego escogemos un enfoque. Lo que se plantea en este caso es cómo conseguir que el tema sea relevante, que tenga interés público. ¿Qué elementos hacen falta, por otra parte, para elaborar una nota periodística completa? ¿Cómo haremos la investigación? ¿Qué preguntas nos haremos? ¿Cómo conseguir que este artículo tenga el balance adecuado? ¿Cómo escribir una nota judicial que sea accesible al lector y cómo escapar del lenguaje jurídico sin perder por ello precisión? Para concluir este taller les propongo reflexionar sobre un modo de trabajo que tenía el escritor y periodista británico Graham Greene y que aparece comentado en el prólogo del libro Reflexiones. Se trata en realidad de una recomendación que Graham Greene da a los cineastas. Greene sugería a los periodistas comenzar sus artículos por los asuntos dramáticos más sencillos y populares. Por ejemplo, el chirrido de los frenos de un automóvil que se da a la fuga. Decía que solo entonces, en secreto y con un movimiento lento y astuto, conviene pasar a niveles más sutiles, más pensados, en los que sea posible sugerir los valores humanos que están en juego. Gracias.